Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación, y sin esta no hay verdadera educación. Paulo Freire. Definición: conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas alternativas. Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Etimología: proviene del griego diálogos, que se compone de dia, que significa dos, y logos, que significa palabra. Es la palabra que se intercambia con dos o más personas. Antivalor: pelea. Emplear entre sí dos o más personas o animales a la fuerza. Las armas o cualquier otro recurso con la intención de hacerse daño, matarse o imponer su voluntad. Tras el anuncio de la tregua, los ejércitos dejaron de pelear, luchar. Mantener una persona, una discusión o enfrentamiento verbal con otra o con otras por no estar de acuerdo sobre una circunstancia o una idea. A veces se pelean por cuestiones políticas, discutir o reñir. Abuso del valor: hablar de más. Las personas a veces tienden a hablar muy bien, expresarse correctamente, pero no toda persona que sepa hablar bien tiene las mejores cosas que decir, y es ahí cuando abusan del valor, sin ver las consecuencias de lo que pueden llegar a decir y a perjudicar a otras personas. Antecedentes: UNESCO. Diálogo entre civilizaciones. La historia de la filosofía. Antecedentes. 1. UNESCO. En noviembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2001 Año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre las Civilizaciones. La resolución GAES-53-22, propuesta por la República Islámica de Irán y apoyada por un gran número de países, invita a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a planificar y llevar a cabo los correspondientes programas culturales, educativos y sociales, con vistas a fomentar el concepto de diálogo entre las civilizaciones, mediante la organización de conferencias y de seminarios y difundiendo la información y el material escolar existente sobre esta cuestión. Antecedentes: la historia de nuestra filosofía en el origen del diálogo y la ética. Una introducción al pensamiento de Platón y Aristóteles. Yedo propone una renovadora vuelta a los orígenes a través del examen del legado de Platón, Aristóteles y de los diversos estudios e interpretaciones, en la mayoría de los casos no erróneas o malintencionadas, pero sí anquilosadas en sí mismas y acartonadas hasta dificultar la lectura original y desprejuiciada de los clásicos. Precursor: Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona es exministro de Educación con UCD. Juan Antonio, a través de Cuadernos el Diálogo, se fue introduciendo en nuestros hábitos colectivos como referencia y elemento indispensable de la política democrática. El consejo de redacción de la revista fue un ejemplo vívido de convivencia y hasta de amistad entre personas de ideologías enfrentadas. Ruiz Jiménez, gran machadiano de don Antonio, le traía siempre a colación: para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Características: 1. Oír a los inferiores. 2. Dar razones. 3. Disposición a oír y aceptar lo razonable. 4. Mejorar la comunicación. 5. Un sistema para dialogar. 1. Oír a los inferiores. El diálogo implica oír a las personas que serán afectadas con una resolución y tomar en cuenta sus puntos de vista antes de tomar las decisiones importantes. 2. Dar razones. El diálogo implica dar siempre razones y señalar con claridad los objetivos en los que respectivamente se funda y a los que tiene un orden. 3. Disposición a oír y aceptar lo razonable. El diálogo implica entrar en él con plena resolución de oír y aceptar, en caso de ser justificados, los puntos de vista de la otra parte. 4. Mejorar la comunicación. Diálogo implica necesariamente abrir y mejorar todos los canales de comunicación. Es necesario impulsar, sobre todo, la comunicación informal. 5. Un sistema para dialogar.
El diálogo implica para su eficiente resultado enfatizar lo común y suavizar lo diverso. Clasificación. Apertura. Da inicio a la conversación. Indicación del deseo de entablar el diálogo mediante una invocación del destinatario. También consiste en un saludo o llamada de atención con los que se da inicio a la conversación. Orientación. Se introduce el tema o se orienta el diálogo hacia él. Desarrollo. Los interlocutores intercambian sus opiniones sobre el tema y van introduciendo otros temas nuevos. Cierre. Es la despedida que pone fin al diálogo. Tipos: cotidiano o espontáneo y estructurado. Estructurado es aquel que es preparado y generalmente definido como discursos o conferencias. Cotidiano o espontáneo. Son la mayoría de las conversaciones ocasionales. También se pueden tomar en cuenta algunos programas en vivo de la radio y televisión. Es la conversación común, no requiere de planificación, en la que puede influir el ambiente o contexto. Es también una conversación espontánea. Ventajas. El beneficio principal del diálogo como pilar central del proceso se logra mayor interacción y participación. 2. Responsabilidad compartida en el proceso de aprendizaje. 3. Un proceso colaborativo y activo. Esto ayuda a enviar la pasividad que frecuentemente se exhibe en un salón de clases. Desventajas. No todas las personas tienen una misma idea sobre una misma palabra. No todas las personas tienen condiciones de oír con claridad un mensaje o definitivamente no oyen por incapacidad auditiva. No permite transmitir graficaciones mentales con suma nitidez. Tiene una cobertura muy limitada cuando el emisor se dirige a un receptor o receptores mediante el canal natural, es el volumen de la voz. Elementos: 1. Emisor. 2. Receptor. 3. Canal. 4. Mensaje. 5. Contexto. El mensaje llega al receptor y éste, a su vez, se transforma en emisor de un nuevo mensaje. Es ahí donde ocurre el diálogo. Aplicaciones. En la democracia. Se admite entonces que la sociedad humana compleja y sus sujetos individuales deban y puedan recurrir al diálogo para que la controversia en democracia no se resuelva en la violencia y la venganza política originada de acuerdo a la experiencia histórica en el odio, la exclusión y la segregación. En la sociedad, empresas, sindicatos, asociaciones, grupos, comunidades, con el fin de abordar conjuntamente los problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el consenso. Ejemplos. 1. Cuando una persona, en vez de utilizar los golpes para solucionar un problema, utiliza mejor el diálogo para arreglar el conflicto. 2. La escuela como espacio de diálogo o como comunidad de participación, intercambio de ideas. Frases. ¿Cuál es el secreto para un largo amor? El diálogo entre las diferencias. Mario Benedetti. Dialoga, que algo aprenderás. Anónimo. Dos monólogos no constituyen un diálogo. Anónimo. Se necesita valor para ponerse de pie y hablar. Se necesita valor para sentarse y escuchar. Winston Churchill. El buen diálogo es aquel que agota el tema sin agotar a sus interlocutores. El diálogo es la base del entendimiento de las personas cultas. Reflexión. Un diálogo formal que busca construir soluciones tiene mayores requisitos. 1. Fíjate en lo que quiere el otro. Distingue su intención y evalúa su interés. 2. Deja hablar al otro. Escúchalo con atención. No lo contradigas. Reconoce sus verdades y hazle preguntas. 3. Pídele que te demuestre lo que está diciendo. 4. Hablen del tema preciso. No se distraigan tratando otros asuntos. 5. Comparte estas reglas con la otra persona para que las siga contigo. 6. Si llevan mucho tiempo dialogando y no llegan a un acuerdo, esperen un poco e intenten de nuevo. Recuerda, no se valen groserías, gritos o manotazos. Video. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor del diálogo. Conclusión. Usa el diálogo para solucionar dificultades de todos los tamaños. Cuando tengas un problema o necesites tomar una decisión, primero piensa y después dialoga. Si tu problema es contra otra persona,
Invítala a conversar y encuentra una base común sobre la que pueden ponerse de acuerdo. Si tu dificultad es con respecto a una situación o conflicto individual, solicita la opinión de un amigo de confianza e intercambia ideas con él. Prefiere siempre a los más inteligentes y mejor informados. Créditos: Torres Amarrón, Paola Guadalupe, Cebeti 103, laboratorista químico, tercero AVQ. Solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación, y sin esta no hay verdadera educación. Paulo Freire.